Oiga, pues ya vamos a empezar. Creo que ya estamos a buena hora para empezar y creo que tenemos mucho por qué darle gracias a Dios, la verdad. Creo que tenemos muchas cosas por qué dar gracias a Dios. Es. Señor, te queremos agradecer infinitamente por todas las bendiciones que nos hacen. Te queremos agradecer porque en los momentos difíciles, en los momentos complicados, ahí estás tú, Señor, para iluminarnos el camino, Padre Santo. Eh, Queremos agradecer por la provisión que nos das, por la salud que nos das, Señor, por la pronta recuperación que das para todos estos males que tenemos, Señor. Sí, También te agradecemos porque, a pesar de los tiempos difíciles económicamente hablando, Señor, tú estás ahí para sostenernos, para sustentarnos, Señor, y para no permitir que nada nos falte, Señor. Lo haces porque es para tu gracia, Señor. Sabemos que sin ti nada saldría, sin ti nada mejoraría, Padre Santo. Te queremos pedir, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, que como hasta hoy, Señor, nos sigas bendiciendo a todos, nos sigas cuidando a todos, Señor, y como siempre, Señor, nos sigas mostrando el camino hacia ti, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, Señor. Amén. amén. Oigan, pues ya estamos en el 20, ¿eh? En el capítulo 20 de Lucas. Se ha ido rapidísimo estos 19 capítulos y la verdad es que uno tras otro han sido enseñanza y yo creo que el Espíritu Santo utilizó a Lucas para podernos dar todo este testimonio de lo que ha hecho Jesús en estos 19 capítulos que hemos estado viendo. Sinceramente creo que la enseñanza ha sido grandísima, se ha esforzado mucho en literalmente enseñarnos con palitos y con bolitas, porque a veces somos de corazón tan duro que la enseñanza no entra en nuestra cabeza y en nuestros corazones. Y estas lecturas de Lucas literalmente son así, paso a paso, lo que espera Dios, bueno, que espera Jesús que aprendamos. Y eso es muy padre. Entonces, hoy vamos a empezar con el capítulo 20. Les voy a leer la base bíblica. Es la versión, la nueva traducción viviente. Y si no la tienen, pues les pido que me escuchen. Voy a procurar leerla despacito para que todo el mundo la cache. Empieza así. Dice, cierto día Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Primero déjenme hacerles una pregunta, les respondió Jesús. La autoridad de Juan para bautizar, ¿provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le hemos creído a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará porque están convencidos de que Juan era el profeta. Entonces finalmente contestaron que no sabían. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos a recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Y que el dueño envió a otro siervo, pero a este lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre, a quien también lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré? Se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo.
sin duda a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Qué terrible que suceda algo así, protestaron los oyentes. Jesús los miró y les dijo, entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento, porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Ahora vamos a ver otra historia. Dice, esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudiera informar algo, que pudieran informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. Maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios y ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa inmediatamente y dijo, muéstrenme una moneda romana. ¿Quién le pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo. Entonces, den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados por su respuesta y se callaron. Aquí viene otra historia. Y dice, después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice si el hombre muere y deja una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre de su hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella, y lo mismo sucedió con los 7 quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos de quién será la esposa en la resurrección, pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados, escuchen esto, los que sean dignos de ser levantados de los muertos, no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza ardiente. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios, Él es el Dios de los que están vivos, no de los que están muertos, porque todos están vivos para Él.
Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí, y después ya nadie se atrevió a hacer más preguntas. ¿De quién es hijo? Perdón, el título de la Biblia dice ¿de quién es hijo el Mesías? Porque es otra historia. Entonces dice, entonces Jesús les planteó una pregunta. ¿Cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Ah, caray. Pues fueron varias historias. En general son seis las que se pueden de alguna forma identificar de manera separada. Y y creo que las podemos ir platicando una por una. La verdad es que las tienen una enseñanza diferente, aunque cuando las analicemos detenidamente van a ver como que tienen un común denominador. Vamos a platicar de la primera historia, de esta cuando los fariseos ponen en duda o cuestionan la autoridad de Jesús. Si se dan cuenta, digo, no es la primera vez que esto pasa. Ya hemos leído en ocasiones anteriores cómo los fariseos o los maestros de la ley, pues, se han puesto en un plan así medio, ¿cómo decirlo? Medio malvado al tratar de hacer de que Jesús diga cosas fuera de lugar, ¿no? Le ponen trampas o retan su autoridad. Y en los primeros versículos que vimos exactamente ese caso, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús, de dónde viene su autoridad, ¿no? Y Jesús dice, pues no te voy a, si tú no me dices de dónde, si tú no me dices, pues yo no tengo por qué contestarte, ¿no? Y creo que este cuestionamiento que tenían los líderes religiosos está enfocado a que Jesús, cometiera algún error. Y miren, cuando Jesús les dice, ¿sabes qué? Si yo no te voy a decir de dónde viene mi autoridad. Yo creo que Jesús ahí no es que esté tratando de evitar decirles. Es más, yo creo que Jesús ni siquiera es que esté rehuyendo a responderles por miedo o no sé. Digo, no es como cuando te enojas, ¿no? Y dices, ay, pues yo no te voy a decir nada, ¿no? Yo creo que Jesús no estaba en esa posición. Yo creo que más bien Jesús estaba negándose a responderles porque no le veía el caso. Lo platicábamos el domingo y comentábamos que estos maestros de la ley estaban tan ciegos, estaban tan sordos, que se negaban a ver las maravillas de Jesús. Jesús ya había hecho milagros, había resucitado personas, había curado enfermos, había hecho muchas cosas. Había predicado, había enseñado, y los maestros de la ley seguían necios a escuchar, seguían necios a estar atentos a los milagros que estaba haciendo Jesús.
Y aquí me viene una pregunta, ¿no? Y esa realmente sí es una pregunta que me gustaría que analizáramos. ¿Nos ha pasado a nosotros? ¿Nos ha pasado que escuchemos las enseñanzas de Jesús, lleguemos a escucharlas? ¿O nos ha pasado de que estemos viendo la obra y gracia de Dios y nos neguemos a reconocerla? Hace un rato, antes que empezara la prédica, Vero nos dio un testimonio muy grande y yo creo que es ahí el momento donde nosotros reconocemos la obra de Dios y la mano de Dios en nuestra vida. Palabras más, palabras menos. Vero nos decía que el proceso de construcción de su casa ha tardado más del tiempo y que durante un año, pues literalmente ha sido muy complicado y que aparte pues, ha tenido dificultades económicas y sin embargo, no le ha faltado nada. Y yo creo que reconocer eso, aprender a ver la mano de Dios en nuestra vida, eso es algo que todo cristiano debe hacer. ¿Para qué? Para que lo pueda contar, para que poder llevar el testimonio de lo que hace Dios en tu vida. Y no seamos como estos maestros de la ley, ¿no? Que se negaban a ver y a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y miren, creo que también algo que nosotros debemos de aprender a reconocer es que Jesús eh, tiene autoridad sobre nosotros. Ah, y cuando nosotros aprendemos a reconocer que Él es el que nos lleva, el que nos dice, el que nos manda, es decir, a reconocer su mandato, nosotros estamos en posición de poder servirle. Solo así. Ahora, déjenme decirles algo. Eso también lo platicamos el domingo. Perdón que retome mucho de lo que estuvimos platicando el domingo, pero creo que son ejemplos muy bonitos. Miren, ah, nosotros eh, estamos realmente rodeados de muchas ideologías o estamos rodeados de muchas formas de pensar, ¿no? Que de cierta manera nos están aconsejando, que nos están diciendo cómo vivir nuestra vida, que nos están diciendo cómo ser buenas personas. Y uno podría escucharlo, ¿no? Decir, ok, estoy escuchando a esta persona que me está diciendo cómo no conflictuarme con mi familia, ¿no? Pero de repente tendríamos que detenernos a analizar si esto que nosotros estamos escuchando tiene la autoridad de Dios. Deberíamos de sentarnos a escuchar si es palabra de Dios o simplemente es palabra del hombre tratando de tomar el lugar de Dios al decirnos cómo hacer o qué hacer. Porque nosotros como cristianos, de verdad estamos llamados a estar muy atentos a este tipo de consejos, porque lo que primero tenemos que hacer nosotros es buscar los principios que Dios nos enseña para poder distinguir si estas palabras que nos están diciendo son verdad. Porque esta idea de que yo sé cómo vivir la vida bien y te la tengo que enseñar a ti, digo, es muy común. No sé si alguna vez ustedes han escuchado este término de coaching de vida. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero déjenme decirles, ahora hay personas que se especializan en cómo enseñarte a vivir tu vida. Ese es el famoso coach de vida, ¿no? Es como tu entrenador de vida, ¿no? Y en alguna ocasión tuve la oportunidad de escuchar uno y honestamente no es enseñanza de Dios, no es enseñanza de Jesús. ¿Por qué?
te enseñan a pensar en ti, solo en ti y luego, y después en ti. Jamás te enseñan cómo servirle a los demás. Y eso es algo pues que realmente nosotros, digo, tomando ese tema del coaching, nosotros tenemos que analizar si es realmente algo de Dios. Ahora, esta enseñanza, esta parte de la Biblia que leímos, digo, esta enseñanza donde Jesús se niega a contestar, a mí me dejó también algo muy, muy importante que reflexionar, porque lo que me dice es que Dios, bueno, que Jesús, mejor dicho, no se involucra en discusiones que no lo van a llevar a ningún lado. O sea, no se involucra en discusiones estériles. Me refiero a esta parte donde le dice a los fariseos, no te voy a decir de dónde viene mi autoridad. Y, y esta, ¿cómo se llama? Esta enseñanza me lleva a lo siguiente. Miren, nosotros somos cristianos y seguramente nos van a atacar, nos van a criticar, nos van a juzgar por nuestra fe. Y esto va a ser en cualquier ámbito. Puede ser en el ámbito familiar, puede ser en el ámbito laboral, puede ser en muchos, puede ser de muchos aspectos donde recibamos ataques. Y lo que tenemos que aprender a hacer es lo que hizo Jesús, a no enfrascarnos en discusiones estériles. Nosotros, como cristianos, a veces nos sale ¿cómo se llama? Ese guerrero israelita, ¿no? Y tratamos de defender a Dios y sacamos la Biblia y nos enojamos, pa, y tratamos de responder de acuerdo a cómo respondería Dios. Pero aquí también Dios nos está enseñando que nos podemos quedar callados y escuchar. Y no estoy diciendo que todo el tiempo sea así, ¿no? Pero sinceramente no tenemos necesidad de enfrascarnos en peleas inútiles, sobre todo para defender a Dios, porque Dios no necesita que nosotros lo defendamos. De verdad, Él no necesita nuestra defensa, Él sabe cómo actuar. Lo que sí debemos hacer es aprender a escuchar, porque cuando una persona te ataca, es porque tiene algo en contra tuya, o bueno, no en contra tuya, en contra de Dios o en contra de la palabra. Y lo que tenemos que aprender es a escuchar. ¿Para qué? Para que si es necesario, entonces sí podamos responder con sabiduría y poder responder con calma, no perdiendo la tranquilidad y no contestando cosas por enojo. ¿No? Bueno, pues nos continuamos. ¿Se acuerdan de la parábola de los labradores? Esta donde una persona, bueno, una persona rica, yo me imagino, le renta su viñedo a otras personas y cuando manda a cobrar la renta, a sus tres primeros empleados que mandó, los mandaron todos golpeados, insultados y sin dinero. Y cuando mandan al hijo, pues que matan al hijo, ¿no? Para quedarse con las tierras. Ahora, esta, esta enseñanza realmente no era como para dejar en claro algo, sino más bien era como para hacer una manifestación de algo. Y lo que Jesús estaba tratando de decir es, las autoridades que están ahorita, a cargo de la iglesia, lo están haciendo mal. Voy a utilizar esta historia para yo hacerles ver que están pasándose por el arco del triunfo, por así decirlo, la responsabilidad de cuidar al pueblo de Dios, para decirles que se están apropiando de lo que no es suyo y sobre todo que están rechazando a los mensajeros enviados, y al hijo enviado, perdón. Y por eso cuando los líderes escuchan esta historia, de volada se enojaron, ¿no? Y quisieron hacer que arrestaran a Jesús, pero pues no podían
porque si lo hacían, el pueblo se les iba a ir encima, ¿no? Estos cuates sabían perfectamente que Jesús les estaba tirando el pedradón, así, ya. Y es que esta enseñanza de esta enseñanza de esta parábola, lo que nos está tratando de decir es que nosotros debemos de aprender a escuchar y a obedecer la voz de Dios, pero también nos está enseñando que nosotros no seamos como los labradores o no seamos como esos maestros de la ley que estaban rechazando a Cristo en su vida. Miren, cuando yo estoy hablando de rechazar a Jesús, no me estoy refiriendo a decir, ah, no, yo ya no creo en Jesús. O yo, pues yo ya vi que Jesús, me está pidiendo muchas cosas y la neta pues, ya no voy a creer en él. O sea, no se refiere a ese tipo de rechazo. O sea, yo creo que es algo más sutil. Se va, yo creo que se refiere a cuando nosotros ignoramos las enseñanzas de Jesús en cualquiera de nuestras decisiones diarias. Cuando nosotros tomamos decisiones y no lo esperamos, ahí estamos teniendo un rechazo. Y miren, sé que sé que suena así muy exagerado, pero a veces hay que detenernos a analizar si de verdad si de verdad estamos diciéndole o pidiéndole que los bendiga. Y eso es algo que normalmente pasa. ¿Por qué? Pues porque estamos muy acostumbrados a tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Es como decir, ay, bueno, pues hoy quiero comer carnitas, ¿no? Y realmente le preguntas a Dios si estaba bien comer carnitas. Oye, Dios, ¿cómo ves? ¿Cómo me como las carnitas? ¿Por qué? Pues porque si no, luego te enfermas del estómago, ¿no? Y no estoy diciendo que sea un castigo, ¿no? Pero sí, pero sí, pero sí, si Dios, si le hubieras preguntado a Dios y Dios te hubiera dicho, no, no comas carnitas, habría sabido que te ibas a enfermar. Exacto. Se me hizo era que no estaba preparado el cuerpo para las carnitas. Es que a mí me cae mal el chicharrón, por eso estoy, sacando este tema, ¿no? Yo por eso le pregunto a Dios, ¿cómo puedo comer chicharrón? Así, y él me dice, sí, órale, va, pues ya, me como un pedacito para que no me caiga mal. Pero ya, o sea, hablando en serio, este, la pregunta aquí es si de verdad estamos incluyendo a Jesús en nuestros planes. Y miren, es en todos nuestros planes. Hasta eso de si me baño o no me baño, a veces es bueno preguntarle y no irnos por la libre. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a escuchar y obedecer la voz de Dios. No sé si alguien quiera comentar algo. Ándenle, anímense, ¿no? Hijo, vamos a seguirnos. Oigan, ¿se acuerdan de la historia del tributo al César? Respuesta, ¿no? Literal, les dio cachetada con guante blanco a estos cuates que le querían poner la trampa, ¿no? Seguramente estaban pensando, no, ahorita le vamos a preguntar a Jesús si tenemos que pagar o no, no, o no los impuestos. Y si nos llega a decir que no tenemos que pagar impuestos, de ahí nos agarramos a no pagar impuestos y para que se lo lleven arrestado. Pero Jesús hábilmente les dijo, no, pues, denle al César lo que le pertenece al César y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y miren, esta parábola, híjole, tiene dos enseñanzas bien bonitas. La primera es que nos dice que nosotros como cristianos tenemos responsabilidades con las leyes humanas.
No por el hecho de ser cristianos, estamos por encima de la ley. Y nos dice que nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, también tenemos nuestras responsabilidades. ¿A qué me refiero con responsabilidades? Pues, todas las que las leyes nos impongan. Si la ley te dice, o si una ley te dice, no te pases cuando está la luz del semáforo, ¿qué hacemos? No te pasas, ¿no? Si la ley del hombre te dice, oye, pues si tú, no pagas por tu servicio, vas a la cárcel, pues, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pagar por el servicio porque la ley te está diciendo, ¿no? Eso es lo que Jesús está diciendo. Tienen obligaciones que cumplir con los hombres. Pero también dice, denle a Dios lo que es de Dios. Y ahí abre una, otra ventana más, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos que darle a Dios que es de Dios? Todo, toda nuestra vida, nuestra, nuestro servicio, nuestra conciencia, nuestra obediencia, nuestra atención. A eso se refiere Jesús cuando dice, denle a Dios lo que es de Dios. Tenemos que darle lo que todo nuestro ser, todo lo que es nuestro. Miren, esta parte de darle a Dios lo que le pertenece, creo que es muy profunda. Ustedes saben que en este momento, pues nuestro país está pasando por situaciones muy complicadas. Ustedes saben que ahorita en este país hay mucha delincuencia, hay mucha corrupción, hay mucho mal y las autoridades pareciera que no les importa o no hacen lo suficiente, ¿no? Es un problema que pareciera que no tiene fin. Ese es eso es donde vivimos, ¿no? Ese es el tiempo y el país en donde estamos ahorita. Pero ¿qué creen? Nosotros como cristianos estamos llamados a ser ciudadanos responsables. Estamos llamados a no embarrarnos en toda esa suciedad. Estamos llamados a darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, no podemos permitir nosotros que todo esto que nos rodea nos... De verdad que cuando dice denle al César lo que es del César, está diciendo que cumplamos con nuestras obligaciones, pero cuando dice denle a Dios lo que es de Dios, nos está diciendo, ustedes tienen su lealtad en otro lado. Ustedes están llamados a no pertenecer a eso que nos rodea. Y es que miren, si lo analizamos detenidamente, l- hay una enseñanza que nos dice que no debemos nosotros de poner a Dios, perdón, que debemos de poner a Dios por encima de todo poder humano. ¿Por qué? Porque Jesús nos recuerda que la autoridad humana tiene el derecho sobre nuestra alma, sobre nuestra espiritualidad. Hoy de verdad estamos en tiempos donde, como les decía, hay mucha maldad, pero también hay mucha presión social para actuar para que actuemos contra la corriente. Hay muchas cosas que nos rodean, aparte de toda esta suciedad. Hay otras cosas que nos bombardean, como el consumismo, el materialismo, el éxito personal, todas estas ideas al tiempo
todo el tiempo nos están pateando la puerta de la casa, por así decirlo, ¿no? Y lo que Jesús nos dice cuando dice, denle a Dios lo que es de Dios, lo que está haciendo es llamarnos a vivir con una convicción que es bien clarita. Todo lo que hagamos en esta vida debe de ser de honra para Dios. Así de fácil. En otras palabras, nos está diciendo, sí, cumplan con el gobierno, pero su lealtad está con Dios. Es que mira, Dios te va a hablar. Si tú le preguntas, te va a hablar. A veces el problema es que no queremos escucharlo. Si tú, por ejemplo, le dices, preguntas a Dios, oye, ¿qué hago? ¿Me voy por aquí o me voy por allá? Y tú sientes que no te contesta, ¿no? Tú dices, ay, no, no me contestó, pues me voy por acá. Y estás a punto de dar el primer paso y escuchas esa vocecita que te dice, no, no vayas. Y ahí es el momento donde tú tomas la decisión de si le escuchas o no le escuchas. Y si dices, no, no, sí, sí me voy por aquí, pues ya no dices. Pero si tú dices, no, no me voy a meter, es más, no voy a tomar ninguno de los dos caminos, también puede ser la respuesta. Entonces, a veces lo único que tenemos que hacer es aprender a escuchar y te puede decir hasta en el último momento, no lo hagas, o sí, sí hazlo. Ahora, a veces tú le puedes preguntar a Dios, ¿hago esto? Y tú sientes que no lo escuchaste, sientes que no recibiste respuesta y lo haces y al final de lo que hiciste te da esa paz, ahí tienes tu respuesta. Entonces, a veces hay que aprender a escuchar nada más. Sí, yo digo, sí, es confuso a veces escuchar a Dios, pero Exacto, hay señales que sí son seguras. Unas son las circunstancias, se te van abriendo puertas. Y dices, ay, sí, qué casualidad, pues no, no es casualidad, claro, que se llaman diosidencias. Las circunstancias se van alineando a lo que tú preguntaste. Dos, por como tú dices, ay, qué casualidad que en el libro que le estaba yo leyendo venía la respuesta, ¿no? Pues es la circunstancia que se alineó. Y la segunda y la más importante, la que acaba de mencionar Raúl, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si quedaste en paz, y luego pues también vas a ver que las cosas empiezan a obrar conforme te esperabas. Pero eso ya viene más adelante, ¿no? Pero esa paz que te queda, esa es una señal de que sí era por ahí, ¿no? dice mi suegra que también cuando no es, te pone trabas. Dice que cuando no es por ahí, te va a poner los obstáculos para que no te vayas. Vamos a hablar rapidito, rapidito, lo que se llama rapidito, de este tema de la prueba que le hacen los saduceos a Jesús cuando le hablan de la resurrección, ¿no? Y le ponen ay, ¿cómo lo llamo? ¿Burdo? ¿O cómo lo llamo? Ridículo ejemplo que le ponen cuando hablan de la resurrección de la mujer que se casa con los 7 hermanos, se va casando con uno de los 7 hermanos y cuando haya la resurrección, ¿de quién va a ser esposa si se casó con los 7? Digo, este ejemplo obviamente lo hicieron para ridiculizar, ¿no? La idea de la resurrección porque los saduceos no creían en ella. Pero cuando Jesús les dice, "Ay, ¿saben que cuando esto pase no va a ser lo mismo que en esta vida? O sea, no, lo que van a vivir no va a ser una copia de la vida terrenal, sino que es una vida mucho mejor y que ahí por lo único que se tienen que preocupar es por su relación con Dios. Yo creo que lo que nos está tratando de decir Jesús es que tenemos que aprender a vivir con una perspectiva de vida eterna,
qué me refiero? Nosotros, ah, no estoy diciendo que no nos, que no estoy diciendo que no nos ocupemos con lo que estamos viviendo. No estoy diciendo que no nos preocupemos por trabajar, no nos preocupemos por producir, por ser gente productiva, ¿no? Lo que estoy tratando de decir, lo que estoy tratando de decirles es que Jesús nos está pidiendo que vayamos más allá de lo que estamos viviendo ahorita. Lo que estoy tratando de decirles es que Jesús nos está tratando de enseñar que todo lo que hagamos en esta vida tenga tintes de eternidad, que apunte hacia la eternidad. Y eso, créanme lo que sí se puede si intentamos vivir de acuerdo a lo que Jesús nos ha estado diciendo. Y, saben, a veces pareciera que no nos preocupa la eternidad. A veces pareciera que al contrario, estamos haciendo todo lo posible para no considerarla. Y eso es algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, los que sean dignos de ser levantados. ¿Eso qué significa? Que no todos, solo los que sean dignos. Entonces, lo que hay que tratar de hacer, o no tratar, lo que hay que esforzarnos por hacer es ser dignos de ser levantados. Que lo que hagamos sea del agrado de Dios para que tenga tintes de eternidad. ¿Alguien quiere comentar algo de este tema? No, recordar que nuestro credo se basa en el sí y en el amén. O sea, obediencia. Así es. Pues ya vamos a terminar este estudio. Vamos a terminar con esta última parte de la Biblia, bueno, esta última parte del capítulo, cuando Jesús lanza esta advertencia de que no sigan a los maestros que estaban, haciendo todo por ser el centro de atención y que aparte se estaban robando las cosas de las viudas. ¿Se acuerdan de esta parte? Donde Jesús dice, ay, no hagan caso de los maestros de la ley religiosa, que lo que están haciendo únicamente es apariencia, únicamente quieren verse bien, quieren sentirse importantes y aparte están siendo ladrones porque se están robando a las viudas sus posesiones. Híjole, yo creo que esta enseñanza realmente es muy, muy dura. Yo el domingo platicaba y les decía que literalmente lo que Jesús nos está diciendo aquí es que la fe no es apariencia, la fe de verdad es coherencia. Me refiero a coherencia en lo que dices y en lo que haces. Miren, eh, Jesús cuenta, cuenta esta historia o hace esta advertencia. Pues él se dio cuenta que de que los escribas estaban haciendo cosas malas, ¿no? De que estos cuates este, estaban haciendo cosas que realmente atentan contra todo lo que Dios espera de sus representantes, ¿no? De la palabra. Y yo cómo lo podría ver, cómo lo interpretaría en este momento. Lo interpretaría como esta parte de la vida cristiana que hablábamos hace un rato, la que les decía que debe de tener tintes de eternidad. ¿Por qué?
Miren, hay muchos cristianos que son bíblicamente correctos. ¿A qué me refiero que son bíblicamente correctos? Si tú ves sus redes sociales, uy, no, llenas de salmos, llenas de versículos, de enseñanzas, amén en todas sus publicaciones, así sus manitas en todas las respuestas. Y pues tú los ves y dices, ah, órale, va, son súper cristianos, ¿no? Pero si analizas su vida, a lo mejor no los dan tanto. Y entonces están viviendo de una apariencia. Y es que miren, ser cristianos no significa que debamos de ser perfectos. De verdad que no. No, 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 no se puede ser perfecto. Para perfecto solo Jesús. Pero sí, creo que es un llamado a que cuando nosotros de verdad decidamos hacer las cosas para agradar a Dios, las hagamos de corazón. Si vas a servir de corazón. Si vas a ayudar de corazón. Si vas a, si vas a hacer algo por los demás, que sea de corazón, no esperando ni el reconocimiento, no esperando ni siquiera que te lo agradezcan. De verdad, yo creo que lo que nos está diciendo es que debemos de tener una vida que realmente esté llena de humildad y sobre todo de servicio con corazón. La clase con una reflexión y dice, la verdadera grandeza está en la humildad y el servicio, no en el reconocimiento. Yo aquí termino el estudio. No sé si alguien quiera comentar algo más. Si ya no hay más comentarios, entonces abran sus micrófonos, nos despedimos y nos vemos el domingo algunos y el próximo miércoles los demás. Otros.